Adelante, Ainhoa, cuéntanos qué consejos nos traes para este día. Gracias, Katia. Siempre un placer venir a hablar contigo, con tu comunidad y charlar contigo. Antes de empezar a contar de esos consejos, que por supuesto voy a explicar por lo menos 3, quisiera destacar que yo no sé si es lo gran comunicadora que tú eres o las cosas que me invitas a hacer o cómo responde tu comunidad, pero los vídeos que hacemos juntas son los que tienen más millones de visualizaciones y también en mi canal. O sea, el top 1 con 5 millones de visualizaciones es una plática entre tú y yo. Así que invítame todo lo que quieras. Ah, muy bien, maravilloso, maravilloso. Feliz de venir a hablar aquí. Muy bien, pues qué bueno que comentas cómo nos conocimos efectivamente, ¿no? Ahí en el restaurante los demás estaban todos con las gafas para hacer las cuentas o ver el menú. Y pues yo tengo que ser modelo de lo que enseño, lo mismo que tú, Katia, ¿verdad? Seguro que los postres que comen en tu casa pues son los que tú enseñas a tu comunidad a hacer, ¿no? Eso es lo primero, empezar por casa. Pero sobre todo, también quiero destacar que ya son unos cuantos años, ¿verdad?, que nos conocemos. No, vamos acumulando juventud, ¿verdad? Pasan los años y pasan los años y nosotras con la edad seguimos viendo igual de bien o incluso si seguimos practicando también podemos ver mejor. Y esto es importante porque quizá a ti te han dicho o tú te has comprado que con la edad vas a ir viendo cada vez peor y que es normal necesitar gafas para leer. Normal solamente significa estadísticamente frecuente, es decir, que le pasa a mucha gente. Eso no significa que sea obligatorio o que esté determinado biológicamente. De hecho, y esto es algo que lo vas a poder comprobar con mucha facilidad, hay sociedades enteras donde prácticamente la gente no desarrolla presbicia. Y casualmente coinciden con las sociedades donde ya tienen un buen estilo de vida saludable. ¿Y cómo lo vas a poder comprobar muy fácilmente? Pues mira, si tienes una suscripción a Netflix, el año pasado creo que sacaron un documental o una serie documental que se llama Vivir 100 años, los secretos de las zonas azules. Míratelo y verás que en estos lugares donde pues comen bien, hacen ejercicio, siguen activos, también de mayores y donde hay muchas personas que llegan a los 100 años, muchísimas, fíjate y verás qué poquitos llevan gafas para leer. Alguno hay, pero la mayoría tampoco necesitan gafas. Entonces, para mí esto es importante que lo digamos por adelantado, antes de enseñar técnicas, trucos, ejercicios, porque lo primero que necesitas para volver a ver claro o para mantener una visión óptima para toda la vida es saber que es posible. Abrirte a la idea, abrir tu cabeza, abrir tus ojos a la idea de que es posible mejorar la vista y mantener una buena vista de forma óptima para toda la vida. De hecho, si me han dado un doctorado honoris causa, si hemos creado un diplomado de coach visual, un título universitario de los profesionales de la visión natural, es porque ya hay más de 100 años de investigación científica acumulada que muestra cómo esto sí es posible. Y hoy en día, obviamente, pues un departamento de educación en México, es un diploma mexicano, que es consciente de la importancia que tiene para la salud pública el poder conservar una buena visión, pues está apostando por estos medios naturales que son preventivos y que también son correctivos. Los puedes utilizar en lugar de gafas o en lugar de operarte. Y ojo, aquí también quiero ser clara. Hay ocasiones en que hay operaciones y cirugías que son indispensables. Por ejemplo, en un desprendimiento de retina, un glaucoma de ángulo agudo. En fin, hay situaciones en que es necesaria una cirugía. Y hay situaciones en que las gafas pueden ser o una muleta que te sirve una temporada o algo en lo que te vas apoyando, en lo que vas mejorando. No estamos diciendo aquí de todo o nada, ya tira las gafas y no te operes nunca. Sí. No. Atención, sentido común. Tú te lavas los dientes todos los días, ¿verdad? Y esa es la parte de responsabilidad que tú tomas. Y luego también a veces hay que ir al dentista, a veces hay que reparar una caries o hay que quitar una muela del juicio. Los dentistas son necesarios, los que te ponen
ahora no me acuerdo cómo se llaman, los aparatos. Amalgamas. No las amalgamas, los aparatos estos de... Los brackets. Los brackets. Los brackets pueden ser útiles, ¿no? Los brackets serían las gafas, las endodoncias, las cirugías. A veces eso es necesario, pero tú todos los días te haces responsable y te cepillas los dientes, usas el hilo dental y te enjuagas la boca. Entonces, la visión natural te enseña lo equivalente de cepillarte los dientes, usar el hilo dental y enjuagarte la boca. Claro. Y ¿sabes qué, Ainhoa? Hay algo que acá en esta comunidad siempre creamos esa conciencia de que nos empoderemos con la información que estamos recibiendo de los expertos para cuestionar a los doctores, que a veces pues nos vamos nosotros con esa visión de que no, pues sí, es el que sabe y nadie está diciendo que no sepa. Mi papá es doctor, o sea, mi papá es doctor, pero siempre es importante cuestionarles el por qué. Y fíjense, yo hace como 3 o 4 años, pues ya empecé a ver este tema de la vista cansada y acudí con el oculista y él me dio nota para que me hiciera ya mis gafas y me dice, pero sí te lo advierto. Y fíjate qué consciente fue porque me dijo, te advierto que entre más las uses, más te vas a hacer dependiente y más rápido te va a avanzar eso. ¿Saben qué hice con mi receta? La doblé, la metí en un cajón y yo dije, no, es que no voy a hacer eso porque si no voy a tener que empezar a usar siempre gafas y bueno, ahí fue donde apareció Ainhoa en mi vida y ya entendí muchas cosas. Así que de eso se trata esta plática, de que tomes estos conceptos, de que te des cuenta que hay cosas que tú puedes usar de forma preventiva y seguir avanzando, aprendiendo y sintiendo que nuestro cuerpo tiene el poder de regenerar todo, ¿no? Entonces, así con esa conciencia, pues vamos a escuchar todo lo que tiene. El primer truco técnica que voy a compartir es algo que yo hago muy frecuentemente. Esta es la manera de aplaudir de los sordomudos. Yo la aprendí en la Universidad de Toulouse cuando hacíamos grandes asambleas con 500 personas y cuando alguien dice algo nos ponemos a aplaudir, pues una reunión que ya de por sí dura 3 horas, pues duraría todo el día. Entonces, los aplausos los hacíamos así para ver cuánta gente estaba de acuerdo o apoyaba lo que se decía, pero sin interrumpirlo con el ruido. Y entonces yo propuse en mi comunidad, ¿verdad?, de visionarios, como forma de aplaudir en online, aplaudir como los sordomudos, ¿no? De esta manera, que en un contexto donde a veces no tenemos el micro puesto y además están hablando otras personas, pues esto se ve muy bien. Pero además, esta forma de aplaudir es una manera de estimular tu visión periférica. Y esto es muy importante. El ojo la anatomía del ojo hace que lo que vemos con más detalle, con más precisión, es lo que está justo por delante. Y voy a darte un ejemplo para que te des cuenta. Quítate las gafas, quítate las lentillas. Si tienes algo delante de tus ojos y te lo puedes quitar, quítatelo ahora y mira a ver cómo ves. No se trata de que te esfuerces o que trates de ver, solamente toma nota de qué tal ves en este momento. Aquí tenemos unas letras en la pantalla, seguramente a tu alrededor quizá haya otras cosas. Yo tengo aquí, por ejemplo, un libro, hay algunas letras aquí detrás. Mira a ver qué tal las ves. Solo para que tomes nota, cómo percibes los colores. Y ahora vamos a hacer algo que yo le llamo, con lo cual ya van 2, la técnica del enfoque instantáneo. Con tus propios ojos desnudos, sin nada, vas a darte cuenta de cómo vas a ver mucho más preciso que lo que estabas viendo ahora que te he pedido que tomaras conciencia. Vas a ver lo sencillo que es. Haz un agujerito con tu dedo del tamaño de la cabeza de un alfiler, cierra un ojo y pone el agujerito delante del otro y mira por el agujerito. Mira las letras, mira los detalles y date cuenta de cómo puedes ver con mucha más claridad las letras y los detalles mirando a través del agujerito. Ok. Me encantaría que pongas en el chat, no sé si tenemos la posibilidad de ver comentarios,
¿Qué ha pasado cuando has mirado por el agujerito? Y te voy a decir varias cosas al respecto. Primero, esto te está demostrando que cuando prestas atención a los detalles que ves con el centro de tu ojo, entonces eso se ve más nítido. Ahí hay más células fotosensibles de las que captan el color y los detalles. Ya veo personas diciendo, sí, Laura, vi mejor. Claro que sí. Cierto, se ve más claro, dice Marta. Muy bien. Irlo poniendo en el chat, irlo poniendo. Bien. ¡Wow! Incluso gente impresionada, se ve más claro. Bien, esto es por una cuestión anatómica, pero también te está demostrando algo, y es que tú ya eres capaz de ver con claridad y con nitidez con tus ojos tal y como están ahora. Tus ojos ya ven así de bien. Porque si no pudieran ver así de bien, no lo habrías experimentado ahora recién. Entonces, ¿por qué no ves así de bien constantemente? Porque no tienes entrenado tu cerebro a que tome en cuenta esos píxeles de mayor calidad, esos detalles que tú estás viendo. Y esto es algo que se aprende y que se entrena. Y para esto, pues, tenemos una sorpresa, ¿verdad? Que hablaremos de ella en un momento. Sí, porque hoy te vamos a dar una pinceladita de 3, 4 cosas y te tenemos más cositas preparadas. Entonces, tú puedes ver claro, tú ya puedes ver claro. ¿Por qué no lo experimentas todo el rato, constantemente? Porque no tienes los buenos hábitos de usar tus ojos y no tienes el cerebro entrenado para ver así constantemente. Pero esto es algo que se aprende y se entrena. Veo personas que dicen se ve mejor, increíble, se ve más nítido todo, tiene mucha razón. Veo nítido un letrero de 2 metros de distancia, se ve muy bien, qué interesante, parece como que tengo una lupa. Bueno, veo que el equipo está ahí mostrando las cositas que estamos leyendo en el chat. Entonces, tú puedes ver claro, Todavía no sabes cómo se hace, pero poder puedes y saber te puedo enseñar yo, lo puedes aprender. Bien, y acabamos de mostrar también que el centro de tu ojo ve mucho más nítido. Vamos a hacer la prueba de otra manera y con esto ya va un tercer truco o ejercicio. Pon tus 2 pulgares delante de ti, ¿sí? Y mira la esquina de una uña de los 2 pulgares. Por ejemplo, yo voy a mirar la esquina de la uña del pulgar izquierdo. Te vas a dar cuenta de que el detalle de la uña que estás mirando, sin gafas, sin lentillas, sigue así, lo ves más nítido que el resto de la uña y de hecho esa uña la ves más nítida que la uña del dedo de al lado, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora sigue mirando así y vas a ir moviendo poco a poco el pulgar que no estás mirando y te vas a dar cuenta de que conforme más lo alejas, lo sigues viendo, sigues teniendo conciencia de que está ahí, pero cada vez lo ves con menos nitidez, con menos precisión, mientras ves perfectamente el pulgar que sí estás mirando. Entonces, tu visión periférica, puedes seguir ampliando el movimiento de tu brazo hasta que ya no veas el pulgar. Tu visión periférica es muy amplia, pero es menos precisa que la visión central. Ahora puedes volver a traer tu pulgar, te das cuenta de que está ahí, está en tu campo de conciencia, aunque no lo ves con precisión, y conforme lo vas acercando al centro, cada vez lo ves más nítido, más nítido, más nítido, hasta que cuando está al lado del que sí estás mirando, lo ves casi tan nítido como el que estás mirando. ¿Verdad que sí? Entonces, tu campo de visión es muy amplio, muy, muy amplio, pero donde ves con precisión es en el centro. Y esta relación del centro-periferia vamos a querer usarla bien, aprender a usarla bien. Y hay otra cosa. Cuando vivíamos en la selva, en el bosque prehistóricos, ¿no? Y estábamos ahí con todos los animales predadores, ¿por dónde nos venían los animales predadores? Rara vez venían así de frente de cara, ¿no? Te venían por el lateral a ver si te pillaban despistado. Entonces, la visión periférica es muy importante para que nuestro sistema nervioso esté tranquilo de que no estamos en peligro.
y que estemos en parasimpático, ¿no? Haciendo la digestión, aprendiendo, integrando nuestras experiencias, ¿no? Y estando felices y sanos. Pero cuando no vemos los laterales, no vemos la periferia, nuestro sistema nervioso está, uy, 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 ay, 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 me puede venir el enemigo por cualquier lado, en cualquier momento, y yo no lo estoy viendo. Eso ya de por sí nos pone inconscientemente nerviosos. Entonces, es muy importante cuando hacemos así para aplaudir online, ¿verdad? Estamos estimulando la visión periférica, nos hace tomar conciencia de la visión periférica y eso nos hace relajar. Cuanto más relajado está nuestro sistema nervioso, mejor podemos percibir. Cuando llevamos gafas, las gafas también nos están limitando la visión periférica porque enfoca clarito alrededor del marco y perdemos conciencia de toda la amplitud de nuestro campo visual. Entonces, si quieres cuidar de tus ojos y mejorar tu visión naturalmente, si quieres prevenir tener más problemas en el futuro, algo que puedes hacer, y aquí vamos con un cuarto consejo, van a ser más de 3, es como hizo Katia, solamente ponerte las gafas si y cuando sean indispensables. Pero el resto del tiempo que no sea indispensable, no llevarlas. Por ejemplo, si en este momento para tu seguridad y la de los demás te hace falta llevar gafas para conducir, por favor, póntelas. Nos importa tu seguridad y la de los demás, ¿vale? O para cortar cosas en la cocina con un cuchillo y no pillarte los dedos y verte los dedos, pues si en ese momento te hacen falta para tu seguridad, póntelas. O para tu funcionalidad. Si en este momento, para ver los ingredientes de una receta que el libro está muy chiquito o los paquetes donde pone la composición, ver que las letras están chiquitas, te hace falta ponerte las gafas, ese momento póntelas. O ahora ya sabes que podrías utilizar la técnica del enfoque instantáneo y mirar a través del agujerito. A lo que voy es, póntelas si te hacen falta y cuando ya no te hacen falta, te las quitas. Y así le dejas espacio a tus ojos a que se relajen, a que tengan conciencia de la periferia y a que puedan funcionar mucho mejor. ¿Cómo vamos hasta aquí, querida Katia? No, pues todos aquí felices. La verdad es que están aprendiendo un montón y a mí me encantan todos estos consejos, Ainhoa, porque luego pensamos que necesitamos cosas extras, ¿no? O sea, que vas a ir al gimnasio, no, es que no tengo esas pesas, ya me dijeron que las tengo que comprar para tenerlas en mi casa. Y lo único que hemos estado aprendiendo durante estos minutos es justamente que con nuestro propio cuerpo no hay pretextos para dedicarnos unos minutos al día y empezar a hacer pues estos ejercicios, empezar a activar como toda esta parte sensorial tan sencilla, pero con tanto trasfondo científico, ¿no? Y ya comprobado también en miles y miles de alumnos. ¿Y qué te parece, Ainhoa, que si les contamos de esta sorpresa que tenemos? Siempre hay un punto en donde queremos seguir aprendiendo y sobre todo cuando vienes tú, Ainhoa, como que todo el mundo nos quedamos con ganas de más, ¿no? Si con 3, 4 cositas que nos compartes nos abres este campo de posibilidades para seguir viendo mejor, ¿qué podríamos hacer teniéndote a ti durante varias horas en unas clases especializadas para corregir nuestra visión? Cuéntanos más. Pues efectivamente, querida Katia, justo hoy es, para quienes están en vivo, ya sé que luego hay quienes lo verán en diferido y ojalá que todavía aprovechen la oportunidad. Para quienes están en vivo, hoy es jueves 23 de enero del 2025 y el martes 21, o sea, antes de ayer, arrancó mi curso gratuito de introducción a la visión natural que se llama Despierta tu visión. Es un curso que se despliega a lo largo de un par de semanas. Es un curso bastante completo. De hecho, es el equivalente de lo que yo podría enseñar en un taller de fin de semana, que cuando los he enseñado en Europa o en Estados Unidos, pues la gente paga 300 euros, $300 fácilmente. Hay quien, según contextos, también ha pagado $500, 500 euros por aprender esto
que yo ahora lo voy a estar enseñando totalmente gratis. Gracias a la magia de Internet, gracias al compromiso de todo el equipo de Volver a Ver Claro, el mío y el de mis colegas, de mis compañeros, por supuesto, y gracias a que también tenemos programas de pago, que por supuesto van más a fondo, y de alguna manera esas más de 25.000 personas que se han apuntado a nuestros procesos de pago, a nuestros cursos más completos, pues de alguna manera sponsorizan toda nuestra actividad educativa, social y solidaria para que esto esté al alcance de todo el mundo. Mi objetivo es que de aquí al 2030, 20 millones de personas hayan tomado este curso, ya van 5 millones que lo han tomado en 192 países, y yo quiero que creemos un movimiento colectivo en cascada para que todo el mundo aprenda a cuidar de sus ojos lo mismo que cuidamos de los dientes, ¿verdad? Hasta que estos conocimientos ya entren en los sistemas educativos y sanitarios públicos. Ya tenemos diploma universitario, ¿verdad? Bueno, pues y en lo que esto entra en los sistemas públicos, pues estamos haciendo el trabajo educativo, social y solidario nosotros. Así que seguramente Katia te habrá puesto su equipo el enlace para poder participar a este curso gratuito, que por supuesto en las más o menos 12 horas de clase que vamos a contar, pues dará mucho más tiempo, ¿verdad?, que esta pinceladita que estamos haciendo el día de hoy. 100%, les estamos compartiendo ahorita en los comentarios y por ahí también vamos a fijar el enlace para que se puedan ir. A ver, por acá me estaba metiendo. Sí, por ahí ya vi que el equipo está compartiendo y también quedó ahí fijado en los comentarios. Y muy importante para todos los que vean este video en repetición, en la descripción del video van a ver que dice ahí ver más, hacen clic y les va a salir el enlace, y también en el primer comentario fijado, ahí va a estar el enlace para que se puedan registrar y sobre todo que puedan aprovechar. Como ya lo dijo la doctora, este taller comenzó el martes pasado, entonces para que aprovechen el fin de semana para ponerse al día. Es información que no está abierta todo el año. La verdad es que solo la tienen disponible por un corto periodo de tiempo y eso es lo más importante, que ustedes tengan toda esta información para seguirse cuidando, y no solo ustedes, porque al final es información que obtienen y que impacta a toda su familia y de una manera que no tienen idea, porque si se ponen a pensar que a sus hijos, a sus conocidos, les cuenten de todos los ejercicios que pueden hacer para cuidar esta parte tan importante de nosotros que es la vista, ¿cuánto nos estamos ahorrando? ¿Cuánto nos estamos ahorrando en idas a consulta al doctor, en esos gafas que vamos a comprar, en esos lentes de contacto, ¿no? En las botas, que también. En las botas, en todo lo que tengan que estar utilizando. Yo hubo un tiempo por ahí de mis 20s que estuve usando lentes de contacto y era una cosa espantosa. A cada rato se me infectaban los ojos con este rollo de estarlos lavando y todo eso. Entonces, pues qué maravilla que ustedes puedan tener esta información de forma gratuita y sobre todo, y esta parte es la que quiero que hagan ustedes conciencia, que no es tan fácil tener una especialista con los conocimientos que tiene la doctora, que además se ha ganado muchísimos reconocimientos internacionales. Ustedes saben que yo, cuando invito a un experto, es porque estoy convencida de lo que está enseñando. Entonces, por esa razón, los invito a que, pues, vayan a sus clases y aprendan muchísimo más de este tema que les va a parecer espectacular. Y sobre todo, ¿saben qué? Que son cosas muy prácticas que ustedes van a ver como el resultado de su aprendizaje en estas clases a los
al mismo día, o sea, al mismo día, al siguiente día, y conforme vayan pasando el taller, se van a ir dando cuenta cómo todo esto está impactando en su visión natural. Así que, pues, encantada. Cuéntenme acá, dice, ¿qué días serán, Edith? Ya te registras y las clases van a ser esta semana, la próxima semana todavía van a tener por ahí clases. Entonces, así se ponen al día en este fin de semana, ¿no? Para que vean la primera clase, esta otra clase, y en lugar de estar poniéndose a ver una serie de televisión que va a estar ahí por mucho tiempo y que no les va a dejar nada más que entretenimiento, apliquen estos conocimientos en su persona y sobre todo porque estamos iniciando el año. Entonces, qué maravilla que esa uva que te comiste, donde dijiste que querías tener una mejor salud en cualquier aspecto de tu vida, realmente te hagas en este momento consciente y digas, ¿qué estoy dispuesto a hacer para cumplir con ese deseo que tengo de mejorar mi salud en todos los aspectos? Y algo súper importante es esta parte de la vista. Es algo que si perdemos, es más, hagan un ejercicio, pónganse una venda, 15 minutos y traten de ver cómo es esa sensación, ¿no? De estar así. No estamos hablando aquí de cosas tan trágicas, ¿verdad? Pero para que se concienticen de lo importante que es esta parte de nuestro cuerpo. Entonces, pues, muchas gracias, Ainhoa, por haber venido a compartirnos esto y sobre todo de abrir las puertas de este taller, que por cierto tiene también lugares limitados para que no digan, sí, luego me meto, luego me inscribo. No, muy importante, inscríbanse, revisen su mail, bandeja de spam, promociones, correos no deseados, porque luego dicen, ¿sabes qué, Katia? Me invitaste a ese taller, me inscribí, nunca recibí nada de información, no me llegó nada. Ahí quiero también, justo para aquellos que estaban preguntando qué días serán, cuándo es, no me llega, cuando se inscriban, dejen su nombre, dejen su correo electrónico e inmediatamente después les va a aparecer la posibilidad de entrar a un grupo de WhatsApp. Entren al grupo de WhatsApp, porque en WhatsApp también les vamos a recordar las fechas, los horarios, les vamos a recordar todos los enlaces y los WhatsApp siempre llegan, no se quedan, no hay un spam, una promoción, ¿verdad? Y incluso eso que van a recibir por WhatsApp también lo pueden compartir con sus seres queridos, ¿no? Al grupo de WhatsApp de las amigas, de la familia, de, no sé, de cocina o yo qué sé, los grupos que tienen, ¿verdad? Pueden compartir ahí, les van a hacer un gran favor a muchas personas. Quería destacar otra cosa también antes de que nos despidamos y que terminemos, y es algo que has dicho, Katia, la visión natural, la gran mayoría de las prácticas las haces con lo que tienes, con tu cuerpo, con el entorno que ya hay alrededor o con cosas que tienes por casa, como pinzas de tender la ropa, la propia cuerda de tender la ropa, bolígrafos de colores, post-its, como estos papelitos, ¿verdad?, que se ponen las notas. Son cosas muy sencillas que puedes aplicar. ¿Quieres que dé un quinto truquito más antes de que nos despidamos? Claro, no, pues aquí, ¿qué me dices a mí? Aquí todos escriban si quieren que la doctora nos comparta otra cosa, a ver, porque si no, pues ya nos vamos, cerramos la transmisión, ¿verdad? Si no hay interés, vamos a ver qué nos cuentan, pero pues sí, encantados todos de recibir otro. Mira, ya aquí Narcisa nos dice, yo tengo muchos problemas de visión, por acá, sí, perfecto, nos dicen, adelante, listo. Excelente, pues otro truquito más, otro ejercicio más y con esto ya pues nos despediremos porque a continuación apúntense lo antes posible porque hoy ya tenemos un directo en media horita más o menos donde voy a enseñar más cosas todavía, obviamente, que las que he enseñado aquí.
Pues bien, algo que puedes hacer para cuidar de tus ojos y de tu vista y que es compatible con cualquier otra actividad que estés haciendo. No te tienes que detener para decir, ¡ah! Es que hago mis prácticas de visión natural, no puedo quedar contigo, Katia, a tomarme un café porque tengo que hacer mis prácticas de visión natural. Pues mira, no una, dos, te voy a decir dos que puedes hacer en cualquier momento. Una de ellas es parpadear. Puedes estar charlando con Katia, haciendo tu receta de cocina, con tu familia, con tus amigos o cualquier otra cosa y puedes estar parpadeando. Con tanta pantalla nos quedamos hipnotizados y se nos olvida parpadear y eso genera ojo seco. Entonces, si tienes fatiga visual, ojo seco, ojo irritado, es importantísimo parpadear. Parpadear tiene muchos otros beneficios. Limpia el ojo, produce un momento de oscuridad, que se regenera la rodopsina, se relajan los músculos del ojo, con el contraste de luz y sombra, el iris hace gimnasia. O sea, hay muchas cosas que suceden para el ojo, todas positivas, cuando parpadeamos. Parpadear es gratis, lo puedes hacer en cualquier momento y si se te olvida parpadear, ¿qué puedes hacer? Pues date cuenta y haces una ráfaga de parpadeos como si fueran tus párpados alitas de mariposas, las abres y cierras con mucha rapidez y mucha ligereza. Ajá, y eso está coqueto. Muy bien, pues ya ves qué sencillo. Otro truco más, puedes hacer la prueba ponte tu reloj por 30 segundos, un temporizador, y estate 30 segundos sin parpadear, a ver cómo se sienten tus ojos. Y luego 30 segundos parpadeando rápido y vas a ver lo relajados, descansados, húmedos que están tus ojos después de parpadear. Te lo digo para que tomes conciencia, lo mismo que Katia nos decía, ponte, ¿no? Átate algo a los ojos para estar 15 minutos sin ver, a ver qué tal se vive sin visión. Bueno, pues haz la prueba de no parpadear y de parpadear y verás lo importante que es el parpadeo para el bienestar de tus ojos. Ok. Y otro que puedes hacer en cualquier momento es, por ejemplo, ahora estamos aquí, Katia y yo hablando, ¿verdad? Y tenemos la pantalla del ordenador que está a la misma distancia toda ella porque es plana. Eso es muy cansado para los ojos. Los ojos necesitan mirar a distintas distancias, hacer cambios focales. ¿Qué crees? Puedes estar aquí, de vez en cuando mirar las esquinas más lejanas de la habitación o mirar por la ventana abierta o mirarte la punta de la nariz e ir mirando cosas distintas que están a distintas distancias. Y esto lo puedes hacer en cualquier momento del día, que estés comiendo con la familia, en el coche, en el trabajo, en paseo por el campo o lo que sea. El cambiar las distancias a lo que miras. Esto es muy relajante y muy importante para los ojos. Tanto más si miramos de lejos. Y ahí vaya el séptimo. No solo cambiar la focal, sino mirar de lejos, porque hoy en día nos la pasamos, ¿verdad? Leyendo libros, mirando la tableta, mirando el teléfono, mirando el ordenador y estamos todo el rato mirando de cerca, cuando para los ojos es mucho más descansado mirar de lejos. Así que mira las estrellas, las copas de los árboles, el horizonte del mar, las formas de las nubes, las perspectivas en la calle. Bájate la ventanilla del auto para mirar a lo lejos sin cristales interpuestos y todo eso te va a venir muy, muy bien. Pues yo creo que ya hemos compartido un puñado, ¿verdad? Ya no sé ni cuántos fueron, pero por lo menos 8. Así es. Te agradecemos mucho, Ainhoa. La verdad que todos aquí están felices por toda la información que nos estás compartiendo. Imagínense si esto lo hizo en unos minutitos, que no aprenderemos en este taller gratuito de estas clases que van a poder recibir. Así que compartan este enlace también en sus grupos de amigos, que no sean sus grupos solo para ponerse de acuerdo, para reunirse, sino también para compartir estos temas de salud, para que ellos también puedan ver las clases. Simplemente tienen que compartirles este enlace que les estamos dejando aquí en la descripción del video. En el primer comentario igual lo van a encontrar si estás viendo este video en repetición. Y pues no me resta más que darte las gracias
por tu presencia en este inicio de año, Ainhoa. Seguramente más adelante también acá te tendremos de invitada contándonos más secretos sobre este tema. Y pues ahora sí, si quieres cerrar con un mensaje sobre esto, pues me va a encantar. Y muchas gracias a todos ustedes por siempre participar con los expertos invitados. Bien, mi mensaje va a estar alineado con algo que tú dijiste antes. Yo también vengo de una familia de médicos y los médicos saben lo que saben de lo que saben, lo saben muy bien, pero hay cosas que no saben. Entonces, antes de creer ciegamente lo que cualquier experto te diga, incluida yo, velo y compruébalo por ti mismo, velo con tus propios ojos. Entonces, en este caso va a ser muy fácil. Practica los 7, 8 consejos que hemos dado y date cuenta de la diferencia que hacen en tus ojos y cómo lo puedes sentir en el momento. Y si vienes a las clases, que son gratis, lo vas a poder ver con tus propios ojos cómo mejora tu visión. Hay muchas personas que ya solo con las clases gratis han podido resolver los problemas que tenían y dejar las gafas, botas y lentillas atrás. Otras necesitan más ayuda y necesitan los programas más amplios, que eso ya sí son de pago, pero la mejor forma que tienes de comprobar que algo funciona es probarlo por ti mismo, en este caso, verlo con tus propios ojos. Así que te estaré esperando con los brazos abiertos y, entre tanto, pues te deseo a ti, Claudia, muchas gracias por haberme invitado y a todos los que estamos aquí, pues que nos cuidemos mucho, ¿verdad? Cuídate mucho, sé feliz, disfruta de la belleza de la vida y muy pronto nos vemos más y mejor.